Buenos días, hermanos. Qué placer volver a estar juntos y damos la bienvenida a todos los hermanos de diferentes lugares del país y también de países vecinos a este encuentro unido de comunidades cristianas bajo el lema avanzando hacia una renovación espiritual. Estamos felices de poder tener este encuentro, aunque no estemos todos en un mismo lugar, pero en el espíritu estamos todos juntos, en todo el país. Así que un saludo muy especial para todos los hermanos de todo el país. Si la cámara puede enfocar, saludamos desde aquí de Buenos Aires a todos los hermanos de toda Argentina y de los diferentes países que nos están viendo en este momento. Y nos saludamos en este momento con la paz del Señor. Pero hoy es 1 de mayo, es el Día Internacional de los Trabajadores. Así que felicitamos a todos los trabajadores que engrandecen la nación con su esfuerzo, con su sacrificio. Felicitaciones a todos los que están engrandeciendo la nación con su trabajo. Felicitaciones a todos los que trabajan para engrandecer el reino de Dios y para que la palabra se extienda. Felicitamos a todos los que dicen, venga tu reino, y trabajan para que esto sea una realidad, para que esto sea posible. Desde este lugar de Buenos Aires, como recién dijimos, estamos transmitiendo este encuentro de unidad de toda la nación, con este lema avanzando hacia una renovación espiritual. La Iglesia en Argentina ha experimentado en los últimos tiempos una transformación, un mover del espíritu extraordinario que no se detiene y queremos que no se detenga, que siga avanzando, que siga creciendo, que la iglesia se siga renovando. Hubo sucesos extraordinarios, los que venimos del tiempo donde había tanta sequía en la iglesia, pero mucho esfuerzo y trabajo, hombres y mujeres que se esforzaron, que trabajaron, que lucharon para la extensión del reino, pero no había mover del Espíritu, hasta que en la voluntad de Dios descendió el Espíritu y comenzó a obrar y sigue obrando en toda nuestra nación y en todo el mundo. En todas partes están ocurriendo cosas que es por voluntad de Dios, para que su nombre sea conocido y para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Dice la palabra, pero si envías tu espíritu, se renueva la faz de la tierra. Pero si envías tu espíritu, se renueva la faz de la tierra, para que la gloria del Señor perdure eternamente y que el Señor se regocije en sus obras. Amén. Y el Señor envía su espíritu y renueva toda la faz de la tierra. Como ustedes saben, tendremos 2 ministerios de la palabra en esta mañana de 30 minutos aproximadamente cada uno. Y el primero está a cargo del pastor Alfredo Musi, que es de la provincia de Salta. Dios le ha dado abundante gracia, un ministerio muy precioso en la formación de discípulos, en la formación de nuevos obreros. Tiene un ministerio muy precioso en todo el NOA, todo el noroeste de Argentina. Él está ministrando, trabajando con otros pastores en ese lugar, junto a su esposa Analía. Tienen 2 hijas, una está casada y misionando en Europa, extendiendo el reino de Dios en aquel lugar. Así que oramos por el ministerio de la palabra de Alfredo. Padre, invocamos tu nombre para que la gracia tuya sobreabunde sobre Alfredo,
que así como le has dado en tantas oportunidades palabra del cielo, que llegó a nuestros corazones, que otra vez en esta mañana, Señor, esta palabra que va a ir a todo el país y a otros países también, y se va a seguir reproduciendo en otros lugares, llegue, inunde las vidas, Señor, y produzca cambios, transformación, para que tu nombre sea aún mucho más glorificado. Gracias por la vida de Alfredo. Lo bendecimos en tu nombre, Señor, y abrimos nuestros corazones a la palabra que tú has puesto en él. Amén, Jesús. Amén. Muy buenos días. Bueno, el primer milagro que tiene que producirse es que Néstor y yo hablemos 30 minutos, ¿no? Ese es un serio problema que tenemos, pero bueno, vamos a ser obedientes, así que vamos a procurar a las 1:30 terminar. Saludo con mucha alegría a todos, tanto los que están presentes como aquellos que están viéndonos y escuchándonos de manera virtual. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Los pastores mayores nos pidieron si podíamos hablar sobre el lema que nos convoca, avanzando hacia una renovación espiritual. Nosotros somos parte, somos fruto de un mover del Espíritu Santo, que como todos sabemos comenzó allá a fines de la década del 60. Yo me puedo considerar un hijo de ese movimiento de renovación y restauración. Era muy pequeño cuando comenzó el movimiento, pero me convertí más o menos en el año 84, así que me considero un hijo de este movimiento. Hemos disfrutado su visitación, el derramamiento del Espíritu sobre nuestras vidas, la revelación de verdades inmutables que producen transformación en aquellos que las creen y la abrazan con fervor y obediencia. Podemos recordar las palabras de Habacuc. Ahí en el capítulo 2, versículos 2 y 3, leemos estos versos. Dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin dudas vendrá, no tardará. Esto es lo que hicieron los hermanos que nos precedieron. Algunos de ellos aún están entre nosotros y damos tantas gracias al Señor. Escribieron la visión y la hicieron correr, dándonos ejemplo de la veracidad de la visión. Y damos gracias al Señor. Amén. Yo me hice varias preguntas mientras que preparaba esto, así que hay preguntas que me las hice y las respondí y otras seguramente se las van a responder tal vez ustedes. ¿Cómo comienza un movimiento del Espíritu? Bien, podríamos decir que Dios está en movimiento constante. Él no se detiene nunca. Ahora, si miramos la iglesia, notamos que comenzó con Jesús, caminando por distintos lugares, llamando a los primeros discípulos, formó un grupo de discípulos a los cuales llamó apóstoles.
Estuvo con ellos, compartió unos 3 años de su vida. Y ya después, el Cristo resucitado, antes de ascender a los cielos, hay varias palabras registradas de Jesús, pero quiero que nos enfoquemos en lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 49. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas después sigue con el relato en el libro de los Hechos, capítulo 1. En el versículo 4 dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y luego les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunas cosas que veo que estaban presentes en el aposento alto. Primero veo que era un grupo bastante heterogéneo. Estaban los apóstoles, había mujeres y había gente muy joven entre ellos. Había obediencia porque fueron obedientes a la orden de Jesús. Estaban unánimes, juntos. Estaban en oración. Y había una expectativa enorme. Estaban esperando algo que el Señor les había prometido. Jesús les había hablado a ellos acerca del Espíritu Santo. Él les había explicado lo que el Espíritu Santo iba a hacer en el mundo y lo que iba a hacer también con los discípulos. Pero nunca les dijo cómo iba a llegar. Sí, les dijo que había que venga a mí y beba, pero no les dijo cómo iba a llegar. Por lo tanto, pienso que la espera debe haber sido muy interesante. Si alguien te dice, quédate acá y espera que algo va a venir y no te dice cómo, la expectativa va creciendo a medida que pasan los días. Finalmente llegó el día de Pentecostés. Como viento recio, con estruendo, como llamas de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Siguieron siendo obedientes. Pedro se pone de pie, tuvo que aclarar un poco lo que estaba pasando, porque esto nunca se había visto, y luego comenzó a funcionar, porque Pedro, lleno del Espíritu, tenía que ser testigo. Predicó y miles se convirtieron. Y después vemos que estos miles perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en la oración, se encontraban por las casas, se encontraban en lugares públicos. Continuó el movimiento y no paró más. La iglesia no se detiene. Amén.
Me gusta la expresión cuando dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A qué se añadieron? Se añadieron a la iglesia. Y yo esto lo veo en una dinámica. Yo digo, la iglesia se mueve por acá y viene el nuevo convertido y se añade y no se detiene. No es que hay que parar para que se añada. Es como cuando vemos hacer masa, ¿no? Se va añadiendo harina y agua y el que amasa no puede detenerse. ¿Qué vemos en la iglesia del primer siglo? Sencillez, obediencia, unidad y una fuerte dependencia del Espíritu. Podemos decir que era un grupo carismático. Hoy en día, un recién convertido tiene más posibilidades de informarse sobre qué es la iglesia que la que tenían aquellos primeros discípulos. Hoy se convierte alguien, puede leer el Nuevo Testamento y ahí va a encontrar información sobre la iglesia. Ellos no tenían esa posibilidad. ¿Qué tenían? Ellos tenían el modelo de Jesús impregnado en sus retinas y en sus corazones. Habían estado con el Maestro. Lo vieron en distintas situaciones, orando por los enfermos, resucitando a los muertos, liberando a los que estaban atormentados y poseídos por los demonios, consolando, llamando a las personas al arrepentimiento. Vieron el modelo aprobado por el Padre y replicaron por todas partes lo que aprendieron de Jesús. De esta manera siguió el movimiento. Jesús les mostró el modelo y les dijo, de una forma parafraseada, cuando sean llenos del Espíritu, vayan y hagan lo mismo, ni más ni menos, lo mismo. Podemos traer una figura del Antiguo Testamento. Dios le muestra el tabernáculo a Moisés y le dice que construya un tabernáculo de acuerdo al modelo que le mostró en el monte. Estaban especificadas las medidas, los diseños, los materiales, las dimensiones de cada mueble, la ubicación, todo fue mostrado por Dios. Moisés tenía que replicarlo idéntico. Jesús les mostró a los discípulos la iglesia para que ellos la replicaran. Les mostró un cuerpo vivo, dinámico, en movimiento, lleno de los carismas impartidos por el Espíritu. No les mostró una estructura rígida, un salón de reuniones frío y desolado. Les mostró relaciones, abrazos, afecto, diálogos restauradores. Les mostró lo que es aprobar y lo que es corregir. Nosotros estamos en un momento muy interesante de nuestra historia. Y bien nos podríamos preguntar, y de hecho me lo pregunto, ¿qué puede pasar con el movimiento? ¿Se terminará algún día o continuará? ¿Habrá una renovación de la renovación? ¿Cuál es la clave para que la llama del mover del Espíritu siga ardiendo entre nosotros? Porque el mover del Espíritu no es solamente que algunos hablen en lenguas y que otros puedan experimentar algunos dones del Espíritu. Eso es una parte del mover del Espíritu. Además de esto, tiene que seguir vigente la ejecución de la visión que nos fue revelada por el mismo Espíritu, para así, de esta manera, llevar el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Voy a dar algunos tips. Obviamente esto habría que desarrollarlo mucho, pero simplemente menciono algunos tips como sugerencia
que ayudarán a la continuación del mover del Espíritu, o sea, a seguir avanzando. Primero, no quitar la vista del modelo que se nos ha mostrado y que nos ha sido revelado. Dios le mostró a Moisés el tabernáculo. A nosotros nos mostró la iglesia. Amén. Nos mostró la iglesia. Nos mostró la iglesia como templo, como familia, como cuerpo. Aprendimos que la iglesia debe crecer en sus tres características: calidad, unidad, cantidad. Para esto es necesario una clara y dinámica tarea de evangelización. Luego la posterior tarea de discipular a cada uno de los convertidos, relacionándolo fuertemente a Dios mediante la oración, la lectura de la palabra y orientándolo a una vida llena del Espíritu Santo y así integrarlos a la iglesia y que se constituyan en nuevos obreros en actividad. Segundo, no quitar la atención de los recursos que nos dio para que hagamos su obra. En las Escrituras contamos con las herramientas necesarias y también con las instrucciones de cómo utilizar esas herramientas. Tercero, apreciar y valorar la gracia, los dones que Dios en su soberana voluntad ha derramado, está derramando y seguirá haciéndolo sobre hombres y mujeres, capacitándolos para cumplir con su propósito. Cuarto, tenemos que seguir llenándonos con su Santo Espíritu, de una manera sencilla, natural, espontánea. Tenemos que recordarnos los unos a los otros la manera que el apóstol Pablo nos enseñó en Efesios 5, 18 al 20. Practicar esos textos constantemente, todos los días, para mantenernos llenos del Espíritu. Quinto, transmitir esta visión que fue revelada con claridad, transmitir esta visión revelada con claridad y eficacia. Tenemos que transmitirla con entusiasmo. No es nuestra. La visión es del Padre. Cuando estuvimos en la celebración hace unos años, cuando se celebraron los 50 años del movimiento carismático, estábamos en Roma, y uno de los predicadores dijo que nadie se adueñe del movimiento carismático. Él dijo, no es de la iglesia evangélica, no es de la iglesia católica, no es de una persona. Él dijo, es del Padre. Y decimos amén, ¿no? Es del Padre. Él es el dueño de todas las cosas. Tenemos que transmitir la visión de manera contagiosa, no como una carga, sino que tiene que ser una transmisión con alegría, con entusiasmo. Algunos transmiten la visión con una cara que no da ganas de practicarla. ¿Se acuerdan cuando los 2 espías que mandó Moisés volvieron? 10 de ellos dieron un informe real, objetivo, pero era un informe carente de fe, sin entusiasmo, con una nota de pesimismo, que se habían convencido que poseer la tierra era imposible. Concluyeron diciendo que se veían como langostas. Ahora el informe de Caleb y de Josué era muy parecido, pero tenía otro espíritu. Ellos tenían fe, estaban convencidos de lo que Dios les había prometido y lo veían como una realidad presente. Ellos dijeron, los comeremos
como pan. ¿Qué diferencia, no? Los 12 vieron lo mismo. 10 dijeron, somos langostas, al lado de esos hombres. Y 2 dijeron, son pan comido. La iglesia siempre tiene que avanzar. Sexto, no debemos agregar nada. No debemos agregar nada, por más atractivo o inofensivo que nos parezca. No quitar nada, por más sencillo que sea. Siempre debemos respetar el modelo que se nos mostró. Séptimo, ¿cómo mantenemos esta llama encendida recorriendo los pueblos, las ciudades, los barrios, las casas, hablando de Jesús con alegría, mostrándoles a las personas un Cristo vivo, un Cristo amoroso, un Cristo que perdona, que gobierna sobre las vidas, transformándolas a su imagen? Hablando de Jesús en los hospitales, los geriátricos, las cárceles, las escuelas, las facultades, haciendo locuras. Eso es contagioso y la llama sigue encendida. Conclusión, ¿es posible avanzar hacia una renovación espiritual? ¿Es posible la continuación del movimiento? Mi respuesta es contundente. Sí, claro que es posible. Claro que es posible. Pero tenemos que hacer algunas cosas. Buscar a Dios en oración constante. Nuestras vidas tienen que estar en luz. Tenemos que mantener las relaciones fraternales en total salud. Perdonar y pedirnos perdón. Saber humillarnos. Tenemos que mantenernos apegados a la palabra. Leerla, estudiarla, pedir revelación, enseñarle a las generaciones jóvenes que se enamoren de este libro. Tenemos que contagiarnos constantemente de vivir en el Espíritu. No quedarnos con recuerdos de un retiro o de una hermosa reunión, sino que sea una constante entre nosotros. Tenemos que convencernos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No resignarnos ante los fracasos. En Dios no hay ni fracasos ni éxitos. Simplemente está el hacer su voluntad. Amén. Entonces, tenemos que estar reenfocándonos constantemente. Tenemos que estar revisando y corrigiendo los posibles desvíos. Tenemos que estar mirando a las nuevas generaciones y transmitirle la visión, pero de manera tal que ellos la entiendan. ¿Por qué? Porque las generaciones cambian. Los medios de comunicación son otros y la manera de comunicarnos son otras. Ya es raro que alguien use un pizarrón con una tiza, pero bueno, no importa, usa lo que sea, pero que se transmita. Que el Espíritu Santo fluya en nosotros, a través nuestro y entre nosotros. Termino con 2 versículos. Uno está en el Salmo 108, 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Voz de júbilo. Hermanos, tiene que haber voz de alegría, voz de salvación. Cuando estamos en el grupo familiar, tiene que estar eso. Cuando nos encontramos con los discípulos, tiene que estar eso. En las reuniones generales, tiene que haber voz de alegría, de júbilo. ¿Por qué? Porque Jehová está en la tienda de los justos. Y la diestra de Jehová hace proezas. Y en el Salmo 60, 12 es como que nos incluye, porque dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos.
Amén. La iglesia no se detiene. Y yo estoy convencido que este mover del Espíritu, del cual me considero hijo, no va a morir. No se va a parar. Ahora depende de nosotros. Depende que transmitamos bien. Depende de que vivamos bien. Depende de que lo hagamos con alegría. Depende de que seamos personas serias, pero llenos del gozo y llenos de la victoria que hay en el nombre de Jesús. No nos tornemos pesimistas. No seamos personas que transmitimos las cosas con pesadez. No, sino con alegría. Los comeremos como pan. Claro que hay problemas. Y va a haber más problemas. Y va a haber más situaciones. Y va a haber cosas que no vamos a entender. Pero Dios con nosotros. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este hermoso día. Bendecimos a todos los hermanos que están escuchándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Un gran aplauso. Aleluya por esta palabra. Gracias, Alfredo. Gracias, Señor. Y ¿se puede vivir sin respirar? Alfredo se puso a hablar y me olvidé de respirar. Me quedé extasiado. Esa palabra tan fresca, tan llena de Dios. Pero qué bien que nos hizo a todos, para poder vivir con gracia, con alegría y saber que esto no va a parar. Lo que Dios comenzó va a seguir avanzando, va a seguir obrando, va a seguir moviéndose sobre toda la faz de la tierra. El Señor no hizo algo para este tiempo, sino para toda la iglesia y hasta que Él vuelva otra vez. Amén. Silvia tiene una palabra. Gracias. A las viejitas hay que ayudarlas. Hola. Sí. Cuando entramos acá, el Señor me dio una visión. Él estaba parado en el medio, frente al mundo, y con los discípulos ahí. Pero no pasaba nada. Y Jesús dijo que yo me siento acá como mudo. ¿Cómo como mudo? Y porque yo los mandé a ustedes que sean mi voz. Ustedes ahora son mi voz. Yo no voy a hablar directamente. Y entonces me di cuenta cuántas veces estamos frente a gente y Jesús está al lado, No está allá en el cielo lejano. El Espíritu Santo está dentro. Pero no damos la palabra. Y digo damos porque me incluyo en el grupo. No, ¿qué voy a decir yo? ¿No? ¿Y qué va a pensar de mí? Si no cree. Hermanos, nosotros no estamos para lograr una respuesta en la gente, sino para darles la palabra. En algunos va a operar, en otros no. En otros va a operar con el tiempo, pero el Señor dijo, ustedes son mis mensajeros. ¿Quiénes son mensajeros del Señor? Qué pocos. ¿Y los otros qué son? No lo estamos asumiendo, hermanos, No lo estamos asumiendo. Cada uno de nosotros es un mensajero. Así que no te calles la boca.
Algunos no te van a escuchar, algunos te van a tratar mal. ¿Qué importa? Pero va a haber otros que van a recibir la palabra y la van a hacer circular. Y algunos de los que nos trataron mal, tal vez el Señor les dé una segunda oportunidad. Gracias. Jorge, ¿quisieras orar? Damos gracias a Dios por esta palabra tan precisa y tan preciosa. Y especialmente conociendo a Alfredo, él habló lo que él vive. Trabajando muchos años en un banco, cuando lo enviaron al sur, allí se abrió una obra. Cuando lo enviaron a Venado Tuerto, allí hoy existe una iglesia. Cuando lo enviaron a Salta por el banco, había una congregación de gente muy mayor, una congregación pequeña, gente cansada, aburrida, pero fiel. Dijo: Señor, no hay jóvenes aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor le dijo: anda a la universidad a estudiar. Y ahí va a haber muchos jóvenes. Y él, en obediencia, fue a la universidad a estudiar, no tanto para estudiar, sino para estar en contacto con los jóvenes. Hoy en Salta hay una congregación de alrededor de 400 personas. El 60% son jóvenes, profesionales, universitarios. Bendito sea el nombre del Señor. Y la clave de lo que dijo hoy Alfredo: Dios siempre está en movimiento. Y envió el Espíritu Santo para hacer una conexión, para que nosotros nos conectemos a un Dios en movimiento. Amén. Y me hizo acordar un ejemplo, el del embriague de un vehículo. El embriague tiene dos discos. Un disco está unido al giro del motor. El motor nunca para. Y el otro disco está conectado con las ruedas. Cuando uno aprieta el pedal del embriague, un disco se separa del otro disco. Pero cuando uno suelta el embriague, los dos discos con unos resortes muy fuertes se pegan. Y el movimiento de la rueda, del motor, que nunca para, es transmitido a la rueda y hay movimiento. Amén. Ese embriague, hermanos, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino para que nosotros nos peguemos al movimiento permanente de Dios. Jesús así se movió. Dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Mi Padre se mueve y yo me muevo. Y si estamos parados es porque estamos desconectados. Gracias, Alfredo, por esta palabra, y oramos al Señor. Padre, muchas gracias por el Espíritu Santo. Te pedimos perdón por nuestra desconexión. Y hoy
rogamos que tu Espíritu, que ha venido para conectarnos contigo, sea renovado en cada uno de nuestros corazones, para que de aquí en más nos peguemos a través del Espíritu al movimiento del Padre, a ser la voz de Jesucristo, las manos de Jesucristo, los pies de Jesucristo. Tú te mueves y nosotros, por lo tanto, nos moveremos para que este movimiento tuyo nunca pare aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Al principio de la renovación, uno de los nombres que nos dieron eran los del movimiento. Y así nos conocían. Después vinieron otros nombres hasta que al final vino Comunidad Cristiana, y ese no lo podemos sacar de encima ahora. Pero recuerdo que Jorge Pradas dijo una vez: bueno, prefiero que me llamen del movimiento y no del estancamiento. Que siga el movimiento. Que siga. Gracias, Alfredo, que me dejaste mudo ahí. Y esos apuntes son para todos, ¿no es así? Todos queremos el escrito ese. Y queremos volver a ver el video, volver a escuchar a Alfredo. Gracias por esta buena palabra que nos hizo y nos va a hacer mucho bien. Tenemos el segundo ministerio en este momento de la palabra de Néstor Scansetti. Él es de la ciudad de Rosario y la unción reposa sobre él. El Señor le ha dado un ministerio que engendra fe para que ocurran sanidades y milagros. Y muchas veces ha ministrado y esas cosas ocurrieron, y damos gracias a Dios por este don, este regalo para el cuerpo de Cristo. Es un regalo para la iglesia. Su esposa Gabriela le acompaña, tienen 3 hijos y bendecimos a Dios por su vida. Gracias. Néstor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, por habernos dado este don a tu iglesia. Gracias, Señor, porque Él ha ministrado en muchos lugares y muchos han sido bendecidos. Y lo hemos experimentado en nuestras propias familias, como nuestros hijos, nietos han sido bendecidos por el ministerio que tú le has dado. Y ahora, Señor, una vez más, que la gracia tuya esté sobre su vida y nos ministre a todos nosotros desde el trono del cielo. Amén. 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 Gracias. Gloria a Dios. Muy buenos días, un gusto volver a estar con ustedes. Realmente nos sentimos en casa, en familia. También saludo a los hermanos que nos están siguiendo a través de la red. Y yo quisiera tomar un aspecto que habló Alfredo, de mantenernos llenos del Espíritu Santo, y quisiera hacer un pequeño paralelo rápido entre una visión que tuvo el profeta Ezequiel, allí en el capítulo 43 de Ezequiel, donde el templo es lleno de la gloria del Señor, y él recibe esta palabra de que el templo iba a ser restaurado, y en el capítulo 47, él tiene una experiencia que es llevado por el varón, que él ve en la visión y lo pone delante de una puerta, y él comienza a ver que hay aguas milagrosas porque salen de adentro del templo, y ese agua comienza a correr. Y yo quisiera tomar algunas figuras para mirar casi proféticamente que hacía Ezequiel la obra del Espíritu Santo en la vida de un discípulo, o marcas que se tienen que ir dando en la vida de alguien que está en un proceso de renovación
constante. Quisiera desafiarte esta mañana para que busquemos más, hay más. La expresión que yo quiero dejar en tu espíritu y que el Señor puso en mi espíritu es que hay más, todavía hay mucho más. Así que yo quisiera rápidamente hacer un paralelo y tomar algunas figuras. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, se habla de un templo. En el Nuevo Testamento esta figura tiene que ver con nosotros, somos el templo. Ese templo es lleno de la gloria del Señor. El Espíritu Santo, cuando nos llena, viene la presencia de Dios. El Padre viene y el Hijo a través del Espíritu Santo. Esa presencia gloriosa llega a nuestras vidas. Jesús habló de ríos de agua viva, estos ríos que iban a correr del interior de aquellos que creyeran en Él, y se refería al Espíritu Santo, y en esta figura de Ezequiel 47 hay un río que comienza a correr. Hay un varón que es el que mide, ya vamos a ir viendo estos puntos. El varón representa, permítanme decirlo así, el deseo de Dios, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y después aparece el profeta Ezequiel, que podríamos pensar en nosotros metidos en este río. Y este río sale del templo y va corriendo por la aridez, vivificando todo, hasta llegar a un lugar que se llama el Mar Muerto. El Mar Muerto es la simbología de la sociedad sin Dios, una sociedad rebelde, enemiga de Dios, la gente sin Dios. Pensando rápidamente en estas figuras, quisiera que pudiéramos leer, allí están en las pantallas, el versículo 1 del capítulo 47 de Ezequiel. Y él dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, al sur del altar. Otra versión dice desde el centro del altar. Ya dijimos que este río habla de la vida en el Espíritu. Y este río comienza a fluir de adentro del templo hacia afuera. En el capítulo 44, el profeta quiere entrar por la puerta donde entró la gloria de Dios, y Dios le dice: no entrará hombre por acá porque entró Jehová. Esta puerta permanecerá cerrada. Permítanme decir algo rápido. Nuestra tendencia natural es siempre volver hacia adentro. Y el Señor dijo: no es hacia adentro, te quiero enseñar algo. Lo dio vuelta a otro lado, lo pone frente a una puerta y el río comienza a fluir hacia el lado contrario. La tendencia humana es meternos para adentro, quedarnos en nuestras cosas, quedarnos quietos. Una vez que logramos algo, quedarnos allí. Y si encima está la presencia del Señor, el campamento está perfecto. Las enramadas están ideales para quedarnos aquí. Pero de pronto el profeta es llevado a otro lugar y ve que este río comienza a correr. Y dice que el río sale desde debajo del umbral de la casa. El umbral es la parte más baja de la propiedad. La parte más baja en nuestra vida es la actitud de humillación. El río corre desde el punto más bajo. Cuando yo me humillo delante del Señor, reconociendo mi necesidad. Este río corría desde el altar, significa la santidad. Cuando yo reconozco que este río es sagrado y que lo que Dios hizo en mí es por pura gracia, la respuesta natural de alguien que está en un momento de renovación es la humillación. Nada merecemos. Es por virtud de Cristo, es por pura gracia. Y en humillación, la humillación genera convicción de pecado y ese río corre desde el altar. Uno empieza a santificarse por amor a Dios. El punto de inicio de este río de vida, de este río que provoca renovación constante, es desde la actitud de la humillación que produce santidad. La verdadera humillación
genera limpieza. Porque uno toma conciencia delante de quién está y de qué ha sido lleno. Y el Espíritu Santo viene para santificarme. Y allí comienza a correr este río, desde debajo del umbral, desde el punto más bajo. Ningún altanero u orgulloso pretenda ver correr este río. El río no va a correr. Allí comienza la renovación y la vida en el Espíritu. La rendición total es el punto de partida. Si hoy necesitas una renovación, asegúrate de tener esta actitud en tu corazón. Señor, aquí estoy humillado. Necesito que este río vuelva a correr otra vez. Algunos me han dicho en algún momento de sus vidas, me siento seco. Y Dios quiera que esto no ocurra en nadie, pero si alguien está así, aquí está la actitud señalada por la palabra para que ese río vuelva a fluir y a correr otra vez. Amén. Aleluya. El versículo 3 dice así: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El varón iba adelante, mide 1000 codos, y lo hace pasar al profeta hasta un lugar que en el hebreo dice debajo de la planta de los pies. Apenas un charquito, un inicio incipiente, un buen inicio, un inicio normal, donde todos comenzamos. Todos comenzamos en la superficialidad, pero el deseo de Dios es que vayamos hacia una profundidad cada vez mayor. Y allí estaba Ezequiel, ya estaba metido en el río, ya no era una visión, sino que era en la visión. Él estaba en el río y este es el primer punto de experiencia donde todos comenzamos. Poca profundidad. El agua toca mi vida. Si yo me meto en un río o en un mar, allí hasta debajo de la planta del pie, puedo decir que el agua está. Nadie puede decirme que no estoy en el río. Estoy, pero recién en el borde, apenas chapoteando, pero estoy metido en el río. Es un buen y necesario punto de inicio, porque todos tenemos que iniciar de allí. Pero es un punto peligroso si es un punto estanco. Porque allí como entré, es muy fácil salir. El agua moja, el agua toca, pero todavía no tiene demasiada incidencia en nuestra vida. Sin mucho esfuerzo puedo salir, pero ya estamos metidos en el río. Ahora, cuando pasa esto, sigue diciendo el versículo 4, el varón midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. 1000 codos son 500 metros aproximadamente. 5 cuadras. Lo fue llevando. Ya estaban a 1000 metros, estaba a 10 cuadras del templo. Qué interesante que aquí ya el agua creció, el río ya se había hecho más hondo y más profundo y el agua había crecido hasta las rodillas. Permítanme tomar la figura de la comunión con Dios. Cuando hay un movimiento de renovación constante, cuando yo estoy en una actitud de humillación, buscando santificarme a mí mismo, la gracia crece, la renovación crece y mi vida de oración es afectada por el Espíritu Santo. Cuando uno es nuevo, uno está muy pendiente y muy consciente de sus pecados perdonados. Cuando Juan habla de los hijos, dice Juan, habla de los hijitos, que vuestros pecados han sido perdonados. Hay mucha conciencia de la limpieza personal, pero cuando voy creciendo en esta renovación, ya el corazón empieza a cambiar. El corazón se ensancha, la vida de oración es modificada, ya en mi oración empiezan a entrar otros. Comienza una comunión diferente, intensa comunión con Dios. En esta profundidad de una vida de oración con mucha actividad, hay lenguas, hay alabanza, hay acciones de gracias, hay intercesión. Empiezan a cambiar las cargas, recibo la carga de Dios y libero mi carga. Este movimiento de Dios que afecta a las rodillas fue 1000 metros lejos del templo. El templo tiene que ver también con mis propias cosas. El Señor lo alejó del templo y lo fue llevando cada vez más cerca del Mar Muerto. Al acercarse al Mar Muerto uno puede empezar a ver
Cuando uno se acerca a la gente puede empezar a ver la necesidad, que están sufriendo, que están necesitados, que están en tinieblas. Y el corazón se empieza a ensanchar y la vida de oración se intensifica. Esta intensidad en la comunión con Dios sigue provocando renovación constante. Esta comunión con Dios intensa genera madurez, genera movimiento. Ahora la prioridad es: venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en todos los demás. Ya no hay una visión personal, sino que ya hay una visión comunitaria. Uno empieza a mirar a los demás porque el río afectó las rodillas. Hay una nueva profundidad. Ahora, esto no quedó allí. En este movimiento que estaba el profeta de este río, cuando la vida de oración se comienza a intensificar. Este es un punto necesario, importantísimo de la intercesión y la comunión con Dios, pero también es un punto peligroso si es un punto estanco. Puedo decir, bueno, hasta acá desarrollé una profunda comunión con Dios. Tengo una hermosa vida de oración hasta acá. Pero el varón no lo dejó allí, sino que sigue más adentro, otra vez. Extiende el cordel y mide otros 500 metros más, 1000 codos más. ¿Por qué lo saca de ese lugar? Porque hay un grave peligro. El peligro es la contemplación sin acción. Hay mucha vida de oración, pero hay poca acción cuando la verdadera renovación y la verdadera comunión con Dios me mete en la obra, me involucra en la vida de los demás. El peligro de la comunión sin militancia. Esta intensidad en la comunión no surge en la superficie, surge en la profundidad que toca las rodillas, pero si quedo allí, corro el peligro de volverme un teórico de la oración y un teórico en la obra. Soy un hermoso hermano. En cualquier momento oro, y esto es clave y necesario para la renovación espiritual. Pero no hay obra. Por eso el varón no lo dejó allí, sino que lo llevó un poquito más adentro. Cuando uno está parado en el río o en el mar y se mete hasta ese punto de las rodillas hasta el agua, si viene una ola fuerte, medio que te mueve. Pero uno todavía puede, no sé si lo hicieron, pero yo a veces clavo los pies en la arena para que no me mueva mucho y ahí me quedo. Todavía tengo mis buenos puntos de apoyo personal. Hay oración, hay movimiento hacia Dios, pero todavía no hay movimiento hacia afuera. Por eso el varón lo saca un poco más. Y dice el versículo 4, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Otra versión dice cintura. La cintura tiene que ver con la acción, tiene que ver con la militancia. El río va creciendo, ya no está debajo de la suela, ya pasó las rodillas y ahora toca mis caderas, mi cintura, los lomos. La propia renovación espiritual me va metiendo en la acción. Este es el punto de la militancia. Lejos del templo, Dios me quiere sacar de mis propias cosas para meterme en la vida de otros. Si buscamos renovación espiritual, no sueñes en renovación sin acción, porque la renovación es acción. El Espíritu Santo es como un río que si uno lo mira parece siempre igual, pero hay tanto movimiento debajo. Y a veces el río es tormentoso y uno puede ver que hay muchas olas, pero a veces como un remanso. Es tan quieto arriba, pero es tan peligroso el remanso porque hay una turbulencia tan grande debajo. Y así es el movimiento del Espíritu Santo. Parece que no se mueve, pero hay renovación constante. El agua que yo veo acá, cierro los ojos y ese agua está allá. Y pestaneo otra vez y ese agua ya no está más, porque hay un constante movimiento. ¿En qué punto de este río estás? ¿Te has metido al río? ¿Has sido lleno del Espíritu Santo? ¿Has tenido esta experiencia gloriosa con Dios?
¿Hay esta actitud de humillación y búsqueda de santificación? ¿Se ha incrementado tu vida de oración, tu comunión con Dios? Hay mucha actividad en el hombre que el río ha tocado sus rodillas. Pero la renovación te lleva un poco más adentro y toca las caderas. La expresión ceñirse los lomos representa la actitud de estar listo, preparado para la batalla, presto para la acción. El varón agarraba la túnica, la punta de la túnica, y se la metía en el cinto o en la faja para dejar los pies libres. Renovación es pies libres para la acción. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. El compromiso con Dios. Varones y mujeres preparados para la batalla, listos para la acción. Quiero decir que en la poca profundidad, qué difícil que es servir. Ya aquí el agua estaba a la cintura. Y si en la poca profundidad uno desea servir, tal vez haya voluntariado, pero no hay servicio en el Espíritu. Y todo queremos que sea lleno de la presencia de Dios. Todo lo que hagamos, hasta servir un vaso de agua, que esté lleno de la presencia de Dios. Por favor, no bajemos la calidad del servicio poniendo a gente que solamente quiere servir sin vida espiritual. En la iglesia primitiva hubo un problema en distribución y se empezaron a quejar que había un problema en la distribución de los alimentos. Y los apóstoles dicen: escojan entre ustedes hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y qué, los vamos a reconocer diáconos? ¿Con esos requisitos? No. Van a revisar la distribución de los alimentos, el servir las mesas. Porque aún para el servicio más sencillo se requiere la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí el agua ya tocaba las caderas. El que va entrando en las profundidades comienza a tener un deseo de servir. La verdadera renovación te mete en la obra. Y eso anhelamos. Que todo lo que hagamos, sea estar en las cámaras, sea dirigir, sea predicar el Evangelio, sea cuidar a un enfermo, sea lo que sea pasar un trapo, lo hacemos para la gloria de Dios, lleno de la presencia de Dios. Que todo sea saturado por Dios. Amén. Esto es renovación, la presencia de Dios en todos lados. Versículo 5, pero no lo dejó allí. Porque aquí hay un peligro también. Cuando uno está sobre las caderas, el agua ya tiene una mayor incidencia. Ya el agua te mueve, y si viene fuerte, por ahí te caes, te pegas un porrazo, pero uno todavía puede tener sus propios puntos de apoyo. Por eso el varón no lo dejó allí. Una buena profundidad, necesaria, indispensable para la obra, pero venía un poquito más adentro. Y midió otra vez 500 metros. Y dice la palabra en el versículo 5, midió otros 500 metros. Y era ya como un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Bendito punto de la dependencia. Ya los pies comienzan a flotar. Ya el agua, ya uno tiene que empezar a flotar, porque ya no encuentra puntos de apoyo. El río era mayor. Ya uno no depende de sus fuerzas, sino que depende de la corriente del río. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El punto de la dependencia. Amén. Bendito sea el Señor. El punto de la dependencia. De la militancia a la dependencia. Y acá hay un grave peligro. ¿Querés que te lo diga cuál es el peligro de la dependencia? Cuando este río está tan alto, te podés ahogar. No sea cosa que te mueras. Y yo digo, ¿cuánto necesito morirme? Si me llego a morir, gloria a Dios.
El río ya no se podía cruzar a nado. El lugar de la dependencia. Aquí es la espiritualidad desarrollada. La espiritualidad desarrollada es la dependencia completa de Dios. La dependencia completa de los mayores en Dios. Una vida sujeta y en dependencia. Parece una contradicción. Si estoy sujeto a otro, ¿por qué estoy dependiente? Pero la sujeción me lleva a ser dependiente de Dios. Interesante que este punto solamente eran 2 kilómetros del templo. 4 veces 500 son 2 kilómetros. Una distancia accesible a todos. Aún un minusválido despacito puede recorrer 2 kilómetros. No hay apuro. Pero si uno es constante y permite que el Espíritu Santo, como este río que fue creciendo, me vaya llevando a los distintos niveles de renovación, todos podemos llegar a este punto de dependencia. Y otra cosa importante, el varón nunca estaba atrás empujando. Nunca el Espíritu te va a obligar. El Espíritu conduce, el Espíritu fluye, el Espíritu guía. Lo llamó, ven un poco más adentro. Hermano, vamos un poco más adentro. ¿En qué punto de la renovación estás? Él no empuja, Él no obliga, siempre invita y depende de mí. Yo elijo hasta el punto que quiero llegar. Señor, acá estoy tan bien. El Señor dice, un poquito más adentro, porque si no la renovación queda en un punto y no termina de cumplir la misión o la visión o el objetivo de este río que salía del templo y corría. Que no sea un punto estanco. La renovación es renovación constante y lo hermoso de esta figura, termino rápidamente, en el versículo 6, allí Dios le habla y le dice, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando quedó claro que el agua era demasiado profunda para Ezequiel y que no podía cruzarla, entonces el guía lo tomó, lo sacó del río y lo llevó de regreso a la ribera. Y le dijo a Ezequiel, piensa cuidadosamente en lo que viste y experimentaste. ¿Has visto? No es todo lo mismo. Puedo ser lleno del Espíritu Santo, pero no sois todo lo mismo. Todos pueden llegar y deben llegar al punto de la dependencia, pero te podés quedar en un punto intermedio y no es lo mismo. No es lo mismo el agua debajo de la planta de los pies que hasta las rodillas, que hasta los lomos o hasta que el río no se puede nadar. Distintos niveles de profundidad. ¿En qué lugar estás? ¿Hasta qué punto has llegado? ¿Te has renovado en el Espíritu Santo? Escuchemos la profecía del profeta Ezequiel a través de los corredores del tiempo, que Jesús nos sigue diciendo, el río está creciendo, ven un poco más adentro. Amén. ¿Estás cómodo donde estás? Yo no. Yo quiero más, porque mi Dios es infinito y Él habló de ríos en plural, abundancia que corre de nuestro interior. ¿Para qué todo esto? Versículo 7 al 9, lo leo rápido. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar muerto no podía tener vida. Tiene 10 veces la salinidad del mar de cualquier otro mar del mundo. No hay vida, solamente microorganismos por la gran cantidad de sal. Es el punto más bajo de la tierra y allí el río Jordán y 13 afluentes desembocan las aguas. Un mar sin vida, sin posibilidad de vida, como la sociedad sin Dios. Y el Señor le muestra al profeta, dice, entrarán en el mar y entradas en el mar, esta corriente del Espíritu, recibirán sanidad, las aguas y toda alma viviente, todo ser humano que nadare por donde quiera, que entrar en estos dos ríos,
vivirá y habrá muchísimos peces. Allí se produce el milagro. De la dependencia viene el tiempo del fruto abundante. El hombre que vive en el Espíritu y está renovado no quedará sin fruto. Amén. Es palabra de Dios. El que está unido a Él, lleva mucho fruto. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Hermanos, tenemos un recurso maravilloso, que es el Espíritu Santo renovándonos y usándonos para tocar la sociedad sin Dios. Luego de la dependencia llega la influencia. Amén. Termino diciendo, Ezequiel, ¿puedes comprender la magnitud de lo que estás viendo? ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Te das cuenta que hay más? Piensa detenidamente, mete la mente en las cosas de Dios. Y lo que le fue mostrado a Ezequiel, lo interpreto de esta manera. En estos últimos días, la iglesia será más gloriosa, más victoriosa que en toda su historia. La iglesia no menguará ni disminuirá en poder o autoridad espiritual. La iglesia gozará de la más plena revelación de Jesús jamás vista, porque el Señor nos sigue diciendo un poco más adentro para que este agua corra y toque el mar muerto, que es la sociedad sin Dios, y todo lo que viviera en esas aguas recibirán vida de parte del Señor. Amén. ¿Lo crees, hermano? Sí, dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees. Hay promesa de influencia y todo lo negativo que vemos está destinado a ser vencido, porque la luz sobre las tinieblas resplandece. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y en medio de toda la muerte y destrucción que vemos, escuchemos esta palabra diciéndonos: mi río va a crecer y todo vivirá por donde fluya mi río. Amén. Déjalo correr, hermano querido, que este río de Dios te renueve, pase por tus tobillos, toque tus rodillas, llegue a tus caderas, te meta en los lomos y te lleve hacia afuera para influenciar a un mundo que necesita de Dios. Esta es la renovación espiritual, la iglesia activa, influenciando a la sociedad sin Dios. Entonces allí vamos a poder cumplir el propósito eterno de Dios, que es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Bendito sea su nombre. Como dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. El enfoque de la vida según Dios es hacia afuera. Amén. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. ¿Nos podemos poner de pie un segundito, hermanos queridos? Hay un llamado de Dios hacia una renovación espiritual. Ven un poco más adentro. ¿En qué punto estás? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Has sido lleno del Espíritu Santo alguna vez? Tal vez no has tenido nunca la experiencia. Bueno, que esta mañana sea la experiencia. Esta mañana seas lleno. Y si fuiste lleno, que esta mañana seas renovado. Piensa un momento, como el Señor le dijo al profeta. ¿Has visto? ¿Has oído? Piensa en qué punto estás. ¿Hasta dónde está este río? Primero quiero estar en el río. Si alguno en algún lugar y nos sigue en la transmisión, o está aquí y todavía no ha recibido a Cristo como el Señor de su vida, está fuera de este río. Y fuera de este río lo único que había era muerte. Así que si alguien necesita rendir su vida a Cristo, por favor, hable con alguien que esté allí al lado y rinda su vida al Señor. Este río fluía del templo y corría hacia el mar muerto. Es casi una figura profética de la obra de Dios en la vida del Espíritu. ¿Cómo estás, hermano querido?
Yo quiero ir más adentro. Yo quiero ir más adentro. Para que esta renovación avance, avance, avance y complete su propósito en mí. Para que haya una proyección de mi vida en otros. No es justo que todas estas vidas derramadas y estos ríos de sangre que han corrido desde la cruz para que la palabra lleve a mi vida termine acá. No es justo. ¿Cuántos han dado su vida, han dejado sus casas, han perdido sus patrias? Han salido escapando de sus lugares por la persecución y lo han dejado todo. Y ese río de vida fue corriendo. Y un día me tocó. Y un día te tocó. Por favor, que ese río de vida no se seque allí. No somos el fin del camino. Somos parte del proceso bendito de Dios para alcanzar a las naciones para su gloria. Permite que este río crezca. Ora un momentito allí al Señor. Oh Señor, quiero más. Quiero ir más profundo. El río crece. El río es dinámico, no es estático. Deja que esta corriente de Dios te lleve, te lleve, te lleve, te lleve hasta el punto de la dependencia y la influencia. Y el mar muerto fue transformado. Una visión gloriosa, maravillosa, milagrosa. Y lo sobrenatural ocurrió. Desde el templo saliendo un río, tocando el mar muerto y transformándolo para gloria de Dios. Ora allí. Oh Señor, aquí estamos con hambre y con sed, deseosos de algo más, de una profundidad mayor. Gracias por este río maravilloso de tu Espíritu sobre nosotros. Pero queremos crecer. En este punto estoy. Dile al Señor en qué punto estás. Si te puedes identificar con alguno. Y dile, quiero ir hacia más adelante. Quiero ir más hondo. Llévame, Señor. Si he descuidado esta vida en el Espíritu, te pido perdón. Señor, y me arrepiento. He descuidado tus cosas. Como nos decía Alfredo, quiero volver a reenfocarme. ¿Para qué me has llamado y me has visitado con tu Espíritu? Para hacerme un testigo a las naciones. Y esta mañana te digo, heme aquí, Señor. Heme aquí. Heme aquí. Yo quiero ir, pero quiero ir lleno del Espíritu Santo, renovado. Gracias por las experiencias del pasado que viví, pero quiero la de hoy, Señor, la fresca, la nueva. Esta nueva renovación que viene, la quiero, la quiero, la quiero. Para mí, para mis hijos, para los lugares donde me muevo, para mi casa, para mi trabajo, para los lugares que influencio, allí la vida de Dios corra en el nombre de Jesús. Ora un momento allí. Ora. Urra babakitiri bishabara kandara mamoribo shobara kaya rabashi. Oh, Espíritu Santo, toca las vidas, por favor. Toca las vidas. Si alguien tiene esta sensación de estar seco, trae vida otra vez sobre él, Señor, y llénalo otra vez. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Voy a pedir a Luis Lozardo, el pastor Luis Lozardo, que venga a terminar esta transmisión con una oración. En cada lugar
en cada lugar están orando, están ministrando. Reciban esta oración, esta impartición que va a hacer Luis para todos los hermanos en todos los lugares, sea en las casas, sea en las congregaciones. Él lo va a estar ministrando en la oración y ábrete al Espíritu en este momento. Y con esto terminamos la transmisión. Señor, estamos rendidos delante de ti. Queremos realmente encarnar en nuestro corazón la palabra recibida para que comience a producir los frutos poderosos que está necesitando la iglesia, Señor. Señor, no solamente miramos nuestra situación personal, sino que miramos tu reino, Señor. Queremos estar capacitados para la extensión de tu reino, para este desafío que nos ha sido dado en esta mañana. Por eso te miramos a ti, Señor. Señor, no miramos lo que nos falta, miramos lo que tú tienes de riquezas en gloria. No miramos defectos, no miramos fallas, no miramos limitaciones, miramos tu grandeza, miramos tu poder, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Miramos el hecho de que tú eres el que edifica la iglesia y que tú nos has dado revelación en distintos niveles y queremos ser obedientes a lo que tú nos diste a cada uno para que la revelación aumente y podamos seguir siendo renovados. Tomamos desde el principio lo más básico. Tú nos enviaste a predicar el Evangelio, a que se hiciese todo lo que tú has enseñado, pero también nos enviaste a sanar a los enfermos y a echar fuera a los demonios. Y nos dijiste que nada nos haría daño, porque tú eres nuestra cobertura y nosotros queremos tomar esa palabra, porque en la medida, Señor, que seamos obedientes con lo básico que tú nos has dado como comisión, vendrán mayores cosas. Por eso te agradecemos. Y todo esto que clamamos, Señor, lo clamamos para tu iglesia. Allí en cada punto donde estamos llegando, te pedimos que tu visitación, Señor, sea en cada uno de aquellos que están anhelando más de ti, en el nombre de Jesús. Y a los que están aquí presentes, que quieran recibir más del Señor, los invito a pasar aquí adelante y vamos a estar ministrando. El Señor vino a deshacer las obras del diablo, vino a llenarnos de su espíritu para que podamos ser sus testigos, vino a sanar enfermedades espirituales, físicas, emocionales, vino a librarnos de las opresiones. Por eso el Señor en esta mañana está para bendecir, para cortar toda herencia espiritual de maldad, toda impiedad, todo aquello que tiene atadas las vidas, todo aquello que está sin respuestas. El Señor hoy es la respuesta. El Señor es la respuesta. A Él sea la gloria. Amén.